científicos y científicas del mundo, uníos y venid para aquí, venid a EVA TV, acá a Ciencia en todos lados. Sí, mira, hoy por ejemplo, explorando, es la exploración, porque la ciencia también es eso, es explorar, es hacer preguntas, es ver un poco más allá, incluso ver lo invisible. Chan, te lo dejo ahí, para que lo pienses un poquito, como lo invisible por definición no se puede ver. Vamos a ver si están así. Ya los que pensaron en partículas subatómicas estaban viendo lo invisible, ¿no? Pero también del lado de lo bio hay una historia de ver lo invisible y tratar de acompañarlo, de entenderlo, a veces de pelearla. Estamos acá en EVA TV, ya sabés que podés afiliarte, ¿sí? Entrando a evaenvivo.com y también podés seguirnos en todas las redes, ¿sí? A evatv.com, nada, cualquiera te dije. Y también seguirnos en todas las redes como Eva en Vivo, estamos en Facebook, en YouTube, en X, en TikTok, en todas esas, ¿sí? Ahí estamos. Y están muy buenos, ¿sí? Yo estuve chusmeando hace poco, no solamente los programas que podés ver en YouTube, sino también los recortes que se hacen de los programas, esos pedacitos que hoy están tan de moda, ¿viste? Estamos tan rápidos y un día vamos a hablar un poco de cómo el tiempo se ha acelerado muchísimo y cómo antes por ahí nos bancábamos, ponías una búsqueda y ojo con el viejazo, en Altavista. Te agarré, te maté. ¿De qué habla este viejo choto? Ponías una búsqueda en Altavista y te bancabas 2 segundos hasta que te aparecía algún resultado. Hoy, ¿sabes qué? Hoy no te bancás ni 200 milisegundos hasta que aparece un resultado. Así que sí, estamos muchísimo más rápido. Pero no vamos a hablar de espacio hoy, aunque un poquitito también. Vamos a hablar de lo infinitamente pequeño que tanto tiene que ver con nuestra salud. Vamos a hablar de virus y de pandemias, acá en Ciencia en todos lados. Y no voy a hablar yo, que no soy ningún experto del tema, sino nuestro invitado. Por eso estos 2 libros, que son 2 de sus libros, nuestro invitado es mi querido amigo y colega, el doctor Mario Enrique Lozano. ¿Sí? Mario Lozano, un tremendo científico argentino. Él es bioquímico de origen, es doctor en bioquímica, pero es una de las referencias en virología en Argentina, es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador, donde también dirige un laboratorio de virus emergentes, pero también ha dedicado, y algo vamos a hablar dedicado un poco su vida también a la gestión. Si fue rector de la Universidad Nacional de Quilmes, primero vicerrector, después fue rector de la universidad, director de programas, y también la gestión como dando el mal paso, ¿no? Dando el mal paso al otro lado del charco, pues también fue funcionario del municipio de Quilmes, fue secretario de Educación, fue secretario de Producción, así que tiene múltiples miradas. Pero hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? De Ahí viene la plaga, que hoy tendría que llamarse Ahí vino la plaga, y de Vivir apestados, su último libro que acaba de salir. Mario, bienvenido a Ciencia en todos lados acá en EVA TV. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por la presentación. Y no dije lo más importante de su presentación, cuervo hasta la más médula, ¿sí? No le voy a pedir que se saque la camisa o algo, pero seguro tiene, o la remera, o el escudo, o algo ahí, porque no, es tremendo. Hay mucho científico cuervo, compañeros, compañeras, hay mucho científico de San Lorenzo, ¿sí? Empezando por el exministro. No te digo, es así. Vamos a investigar un poco las aficiones deportivas de científicos y de científicas, pero hoy vamos a hablar de virus. Mario, la verdad que es un placer hablar con vos y presentar tu libro nuevo, hablar un poco del anterior, pero entender este mundo, pues se habla mucho de virus, ni que hablar de a partir de la pandemia reciente. Pero no sabemos qué es, ¿sí? Pues la gente habla de virus, algo, no estornude, cuidado con el virus, ¿no? O no tomes tanto antibiótico, mirá si es un virus. ¿Qué cuernos es un virus? Bueno, los virus son unas partículas que están formadas por componentes que componen toda la vida, todo lo que consideramos vivo, y que se discute mucho si son formas de vida o no, pero algo de esa discusión, por supuesto, está en el libro. Yo creo que si no los consideramos vivos, como una forma de vida diferente a la vida celular, a la vida de los organismos que podemos ver, o algunos que no podemos ver, como las bacterias, pero que comparten con estructuras con los organismos celulares más grandes que sí podemos ver,
A pesar de eso, si no los podemos considerar vivos como una forma alternativa a ellos, es porque nuestra definición es acotada, nuestra definición de vida. Tenemos que tener en cuenta que la vida es una definición, no una verdad revelada. Y entonces nosotros definimos vida como lo que queremos definir vida. ¿Para qué lo definimos así? Porque para poder entender qué es lo que pasa en algún campo, en algún proceso, para poder predecir comportamientos, cosas, para poder aplicar tecnología. Bueno, si nosotros ampliamos nuestra mirada, los virus claramente son una forma de vida. Te hago la gran Susana, pero ¿están vivos? ¿Están vivos? Yo insisto, no está terminada esa pregunta, no está terminada de responder, no está aceptado por todos los científicos y todos los participantes del campo de las ciencias naturales, pero para mí sí están vivos en el sentido de que en su ciclo completo de vida hacen todo lo que hace la vida. Ajá. Se multiplican, reproducen su material genético, generan descendencia con modificación, extraen energía del medio ambiente y la usan para construir sus componentes, para moverse, para todo lo que necesitan, y sobreviven milenios en la naturaleza. No se sabe cuándo apareció el primer virus, pero se supone que fue antes o inmediatamente en conjunto con las primeras células que existieron. Mira, o sea, nos acompañan desde siempre. A ver, ¿por qué esta pregunta? Vos te dirás por qué la gente se pregunta. ¿Por qué es una polémica? Y está buenísimo, ¿sabes qué? Que hay preguntas que todavía se están discutiendo en ciencia. Esta es más filosófica, como bien dice Mario. ¿Sí? Es más filosófica, ¿están vivos o no están vivos? Hay gente que dice, no, pará, solos no hacen una goma, solos no se pueden reproducir, por lo tanto no están vivos. Pero lo que dice Mario es una definición, ¿sí? Y lo loco es eso, no los ves, están ahí. Acá hay un montón de virus, ¿sí? Acá seguro, y no todos son malos necesariamente. La gran aventura, y en los libros Mario lo cuenta maravillosamente, y en sus charlas ni que hablar, ¿sí? En sus clases también, es cómo se descubrió algo invisible, cómo se descubrió algo que no está. Ni siquiera lo ves con el microscopio. ¿Cómo fue esa historia de descubrir lo invisible? Primero se descubrieron las bacterias, ¿no? Okay, que también son chiquititas. Que son muy chiquitas y no las vemos a simple vista, y para eso se necesitó un desarrollo tecnológico. Primero, gente que pensara, que generara un pensamiento en relación de que podía existir algo tan pequeño y que eso tenía alguna interacción con nosotros, incluso en la producción de enfermedades. Cuando no las veían, había gente que pensaba que había cosas invisibles que nos afectaban. Chan. Y eso ya es interesantísimo, ¿no? Veamos. Esto no lo tenemos así en el primer capítulo, ¿sí? Si me permitís leer, ¿sí? Primer capítulo del libro Vivir apestados de Mario, hay una cita que dice: puesto que te he enseñado que los seres no pueden engendrarse de la nada, ni pueden a la nada reducirse, no mires con recelo mi enseñanza al ver que con los ojos no podemos descubrir los principios de las cosas. Sin embargo, es preciso que confieses que hay cuerpos que los ojos no perciben. Lucrecio, hacia más o menos el año 370. Así que fíjate lo que decía el pibe, ¿eh? Hay que pensar, es interesante cómo los humanos somos capaces de imaginar cosas que no vemos a simple vista, que no percibimos con nuestros sentidos directamente. Y después hubo desarrollos tecnológicos, ¿no? En particular para las bacterias, el microscopio, sí, que fue mejorado, y que Leeuwenhoek, un microscopista holandés, bueno, país-bajense. Hoy le diríamos país-bajense, de los Países Bajos, que encontró fuera muy bueno haciendo lentes, y encontró por primera vez seres diminutos que describió como formas de vida, los llamó infusorios, después se les llamó bacterias, y a partir de ahí se desarrolló toda la microbiología. Empezaron a aparecer relaciones de las bacterias con las enfermedades y con otros procesos como la fermentación de sustancias, y ahí empezó la microbiología a ser un campo de estudio, porque se podía de alguna manera ver lo que era invisible. Había algunas enfermedades, las bacterias tienen un tamaño, y cuando uno las pasaba por unos filtros que se usaban de porcelana, esos filtros retenían a las bacterias. Entonces el líquido que salía de los
que pasaba a través de la porcelana estaba libre de bacterias. Cuando uno intentaba reinfectar un individuo o una planta con eso, no, en general no se producía ninguna enfermedad porque las bacterias habían quedado retenidas en el filtro. Bueno, había algunos agentes que atravesaban los filtros. Había enfermedades que seguían apareciendo. Por ejemplo, la enfermedad del mosaico del tabaco. Era una enfermedad de una planta cuyo agente atravesaba los filtros de la porcelana y seguía enfermando. Entonces, ahí dio a pensar a muchos científicos qué pasaba en eso. ¿Eran bacterias muy chiquititas o eran otras formas de vida? Y ahí aparecieron los virus. Primero se denominaron... Pequeñísimo paréntesis, sí. Por ahí ustedes escucharon hablar a un enfermo, ni me acuerdo cómo se llama ahora, Albino me parece, o algo parecido, que dice, no, pará, los bichos pasan a través de la porcelana y no van a pasar a través de un preservativo. No, minga, el preservativo funciona, protege de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Así que no, esto de la porcelana es algo histórico que está contando Mario. No se agarren de eso para decir cualquier estupidez. Los agujeros que tiene la porcelana en su interior son mucho más grandes que lo de cualquier plástico. Ahí tenés. Es eso, simplemente. Efectivamente, los virus pasan a través de los poros de algunas porcelanas, ¿no? Claro. Pero no pasan a través de los profilácticos, que son los que usamos para protegernos de la transmisión sexual de enfermedades virales. Bueno, y efectivamente se los llamó agentes filtrables inicialmente. Y después, con la aparición de una tecnología más nueva todavía, lo que fue el microscopio electrónico, que fue ya en el siglo XX, se pudieron observar los primeros virus en forma práctica, y ahí se los reconoció como partículas con determinadas formas. Algunos los llamamos de estructura icosaédrica, o sea que tienen una forma geométrica que se denomina icosaedro, que es un poliedro de 20 caras, si no me equivoco. Me parece. Y después un poliedro regular, además de 20 caras, todas triangulares. Y después hubo otros que tenían forma filamentosa, como un hilo enrollado, otros que eran globulares. Después descubrimos otras formas de las partículas virales. Ahora, los virus tienen una etapa en su vida que son partículas y otra etapa en su vida que son células. Cuando infectan a una célula, convierten a la célula en un virus y no la dejan nunca. Esa célula que se convirtió en un virus se convierte para siempre en un virus. No vuelve a ser lo que era. A ver, una célula se convierte en un virus, es un zombie del virus de alguna manera. Deja de ser una célula normal para siempre. Una célula cualquiera tiene una función, cumple determinadas actividades, sobre todo si pensamos en una célula de un tejido de nuestro organismo. Una célula hepática tiene una función que es específica para hacer lo que hace en conjunto con otras células hepáticas nuestro hígado. Y cuando un virus de la hepatitis infecta a una célula hepática, esa célula deja de ser para siempre lo que era, no cumple más la función que cumplía antes y empieza a cumplir las funciones que el virus le indica. Interesantemente, un virus de la hepatitis que tiene un genoma de alrededor de 10.000 bases, 10.000 letras, con esa pequeña cantidad de información, 10.000 letras en términos genéticos es muy pequeño, poquito, claro. Obliga a una célula cuyo genoma tiene 3.000 millones de bases, 3.000 millones de letras, a trabajar de una manera diferente a lo que hacía y impide que esa célula vuelva para siempre a ser lo que era antes. Podemos hablar sé que es jugarse demasiado, ¿no? Pero podríamos hablar de inteligencia de los virus, porque fíjate, es una porquería invisible, pocos genes o pocas letras, si querés. Encima desarrolló formas de transmitirse de un bicho a otro extraordinarias, o por la respiración, o por el tacto, o por la materia fecal, lo que fuera. Y encima, en la mayoría de los casos, no te mata.
porque si te matas se queda sin casa. Es bastante inteligente el bicho, ¿no? Sí, sí. Obviamente no es la inteligencia que nosotros Claro. podemos describir como organismos complejos, que pueden tener animales que tienen cerebro de suficiente tamaño y un sistema nervioso complejo, pero sí es un tipo de inteligencia natural que podríamos describir como una ley de conservación en la naturaleza, digamos, Y como sí. parte de las leyes de conservación de la generación de complejidad natural. La naturaleza, cuando uno la estudia más, ve cómo todos los individuos que forman parte de la naturaleza se interrelacionan, incluso virus con organismos complejos. Sin virus no existirían las especies que existen ahora, sin virus no podríamos, no seríamos humanos nosotros, no serían monos los monos, no serían elefantes los elefantes, no serían tabaco las plantas, no serían pinos los pinos, y y así sucesivamente. Es alucinante, pero bueno, ahora te propongo algo, a vos y a Mario. Ahora vamos a parar un cachito, pero con una consigna, así que estate muy atento y agarrá lápiz y papel. Te lo dije, agarrá lápiz y papel. Pero tenemos toda la otra mitad del programa y ahora que ya entendemos un poco de qué se tratan los virus, vamos a hablar de esto, de infecciones, de pandemias, de epidemias, de la historia de las pandemias, que hay una historia riquísima que Mario cuenta como nadie. Te dije, agarrate lápiz y papel, ¿por qué? Porque te propongo un acertijo, que tiene que ver con lo que estamos hablando acá en Ciencia en Todos Lados en EVA TV. A ver, imagínate que hay efectivamente una infección, ¿sí?, que va como duplicando la cantidad de gente que se infecta, ¿sí? Y ahora llegas a que el día 48, por ejemplo, de que ya se desparramó la infección, el día 48 está toda una población infectada. Ahora te pregunto, ¿qué día está infectada la mitad de la población? Chan, 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 chan. Pensalo bien, te doy un par de minutos y volvemos acá a hablar con Mario Lozano. Ciencia, estuviste pensando, agarraste lápiz y papel. A ver, ¿qué dijo la tía? ¿Qué dijo el cuñado? Dijo 24 días, obvio, ¿no? Si se duplica la cantidad de infectados y en 48 días tengo todos, en la mitad tengo todo. No, tío, cuñada, pensalo un poquito bien, ¿sí? Si el día 48 ya están todos y se duplica la cantidad de infectados, ¿cuándo tuviste la mitad? Como me dijo Mario acá en el recreíto, el día 47. El día 47 tuviste la mitad, se duplicó y tuviste el total. ¡Cuac! Con esto el alma de la fiesta, ¿eh? No sabés, la próxima vez que se junten ahí con los amigos en el bar o con las amigas ahí, salen a pasear un rato, contás esto, bárbaro. Volvemos a los virus, volvemos a Mario Lozano, doctor en bioquímica, profesor de la Universidad de Quilmes, autor de Ahí viene la plaga y de Vivir apestados, un libro muy, muy reciente. Y de los virus nos vamos a las infecciones. ¿Por qué el ejercicio hicimos ahora? ¿Por qué son tan eficaces? ¿Por qué infectan a trocha y moche? ¿Y por qué ha habido tantas pandemias a lo largo de la historia? Mario ha sido experto en esto. Por ello todavía lo invitamos a hablar de una pandemia muy conocida por todos nosotros. Pero hablemos de las pandemias en general. ¿Cómo se produce una pandemia? Y a lo largo de la historia, ¿hay pandemias que hayan sido así como que cambiaron el curso de las cosas? Sí, hay pandemias que afectaron gravemente a la humanidad en distintos momentos. Si nosotros vemos los últimos 2000 años, la primer gran pandemia ocurrió en el pleno Imperio Romano. Ajá.
se llamó la plaga Antonina porque estaban gobernando los dos hijos del emperador Antonino, que fue uno de los últimos grandes emperadores romanos. Esa pandemia provino de las tropas romanas que llegaban de la Galia de vuelta a Roma, vino con ellos. Fue principalmente una pandemia producida por el virus de la viruela, prácticamente la única pandemia viral como pandemia, ¿no?, que ocurrió en la antigüedad, y devastó a las tropas del Imperio Romano y devastó al imperio. Fue el inicio de la caída progresiva del Imperio Romano. ¿Pandemia se define por un número o cuando está en más de tantos países? ¿Cómo se define? En realidad, una pandemia, eso no fue técnicamente una pandemia, fue una epidemia muy grande. Sí. Porque pandemia, para definir esto tenemos que entender, hay tres definiciones importantes, hay varias, pero hay tres que son importantes: brote, epidemia y pandemia. Un brote es toda aparición de una enfermedad nueva en algún lugar de la Tierra, aunque sea un solo caso. Aunque sea un solo caso, es un brote. Cuando el brote, y es una cuestión de magnitud, cuando el brote se extiende, el virus de alguna manera aprende a transmitirse entre humanos. No todos los virus lo hacen, y entonces solo producen brotes. Pero cuando los casos aumentan y se multiplica a más de una región, a más de una ciudad, a dos comarcas, lo que sí, empezamos a hablar de epidemia. Muchas veces en la prensa brote y epidemia se usan indistintamente y la verdad es que son muy parecidos. No hay un límite entre ellos dos, no es un error hablar de brote y de epidemia como casi sinónimos. Pero hay una diferencia de magnitud. Una epidemia es algo más grande que un brote. Bien. Y se distribuye en mayor territorio. Y se habla de pandemia cuando una epidemia, el patógeno que produce la epidemia, alcanza tal velocidad de transmisión que se contagia a mucha gente en muchos lugares. En particular, cuando ya hay más de un continente afectado. Bueno, efectivamente, esa pandemia de gripe que ocurrió en Roma también ocurrió en África, en Asia y por supuesto en Europa, pero no ocurrió en América, que no estaban conectadas por viajes en ese momento. De la misma manera, la gran pandemia de viruela en América, que vino después de que los europeos iniciaron la conquista del territorio americano y que devastó a la sociedad americana, a indígena americana, matando, algunos calculan que hasta el 90% de la población. Con viruela. Con viruela generó tantas muertes que es muy difícil no considerarlo una pandemia, aunque solo ocurrió en el continente americano. Es una epidemia de magnitudes gigantescas. Y vos contás un poco la importancia que esto tuvo, ¿no? Pues lo contás incluso numéricamente. Eran muy pocos los españoles andaban por acá y muchos, los nativos, los que vivían acá y estaban súper organizados. Entonces, ¿cómo fue que hubo una conquista tan rápida? Entre otras cosas, por los gérmenes, entre otras cosas, por los virus. Por la transmisión de estos patógenos. Primero el virus de la viruela, el virus del sarampión, algunas bacterias. Se sabe que la bacteria que produce la disentería produjo unas enfermedades terribles, ya con una población diezmada por los virus previos. El virus de la viruela fue el primero que produjo devastación por esos virus previos y por las condiciones que la conquista les imponía a los locales, ¿no? Que eran muy graves, digamos, una vida mucho peor que la que tenían. La sociedad americana fue en su momento, antes de la llegada de los europeos, la sociedad humana, sanitariamente hablando, mejor, con menos problemas sanitarios. Y eso se debió a las migraciones humanas, digamos. Los humanos somos seres vivos que empezamos, nuestro nicho ecológico estaba en el centro de África. La población humana original estaba en equilibrio con un montón de patógenos que las afectaban, obviamente en equilibrio en el sentido que atacaban y eran atacados, pero sobrevivían. Y cuando un grupo humano se desprendió de esa población original y saltó de África a Asia, cosa que se hizo pocas veces, no fue en la antigüedad muchas veces, sino cuando el Mar Rojo descendía de tamaño y dejaba puentes para poder pasar. Como pasó Moisés en su momento. Como pasó Moisés, claro. Sí.
alguna forma de ese tipo. Cuando ocurría esa posibilidad, el grupo que salía no se llevaba, obviamente era un grupo aislado de la población general, no se llevaba todos los genes, era un grupo genéticamente diferente al promedio de la población, y tampoco se llevaba todos los patógenos. Entonces era sanitariamente mejor que el anterior. Claro. Y de ahí sucesivamente, el último continente que se pobló fue América, y entonces los humanos que entraron a América eran los que menos enfermedades propias llevaban. Eso permitió que la población americana creciera enormemente. Tenochtitlán fue la ciudad más habitada del mundo en su momento, antes de la llegada de los españoles, y Cusco fue la tercera, si no me equivoco. Mira vos, qué loco. Te pregunto una más, pues ya vamos cerrando el programa. ¿De dónde sale un virus que te infecta? ¿Sí? El de la viruela o el de la llamada gripe española o el del SIDA, que es muy reciente. ¿Por qué aparece un virus nuevo y de pronto estamos indefensos frente a esto? Los virus son solo nuevos para nosotros. Claro. Los virus existen en la naturaleza de tiempos inmemoriales, y como son parásitos obligatorios, o sea, su ciclo requiere de una etapa de infección a un organismo celular, necesitan tener una coexistencia con un organismo celular, porque si mataran a todos los organismos que infectan, mueren ellos también. Claro. No tienen dónde reproducirse. Y por lo tanto, rompen su ciclo de vida. Y por eso, entonces, hay siempre alguna especie animal o vegetal o de cualquier tipo que contiene virus con los que ya tiene una relación ancestral y ha encontrado un equilibrio natural que que hace que el virus no muera y que el organismo tampoco. Ha establecido como un armisticio en una guerra, ¿no? Y cuando los virus pasan de ese organismo al que llamamos anfitrión natural a otro, en el otro sí producen una enfermedad grave, porque ahí no hay armisticio. Estamos preparados. Claro. No hay acuerdo. Entonces nosotros tratamos de eliminarlo y ellos tratan de eliminarnos a nosotros. Y ahí se producen, en esos saltos de especie, se producen estas enfermedades. Algunas enfermedades, cuando el virus salta de especie, lo primero que pasa es que le da una enfermedad muy grave al individuo que la adquirió, pero todavía no aprende a pasar a otro individuo. Entonces produce un brote. Claro. Como dijimos antes. Muy grave, por ejemplo, como el de la gripe aviar, que mata al 30 o al 40% de las personas que se infectan, pero que no sale de esa persona, o de esas personas que se infectaron directamente de virus de aves. Claro. O algunas veces ese virus aprende, y cuando aprende a transmitirse entre personas, produce ya una epidemia. Y esa epidemia puede generar virus que todavía se modifiquen más y aprendan a transmitirse mucho más eficientemente, y en esos casos, ayudados por nuestras prácticas culturales y económicas, se distribuyen en todo el mundo. Habrán notado que en esta charla, a mí me resultó fascinante, de ciencia, virus, pandemias, no hablamos de algo, ¿no? Hay un fantasma recorre el estudio de EVA TV. Sí, ya sabés, la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque mientras iba charlando Mario dije, no, esto no se puede acabar acá. Tenemos que invitarlo de nuevo, tenemos que hablar de COVID. En realidad casi te diría que hablamos de este libro hoy, de ahí viene la plaga, ¿sí? Que después lo expandió un poco. Pero acá, en Vivir Apestados, Mario habla de todo, de las pandemias y sobre todo de lo que pasa. Este libro, ahí viene la plaga, termina diciendo: se viene, muchachos, se viene, ojo, es obvio que se viene. Y este libro empieza diciendo: se vino. Así que, Mario, te invitamos de nuevo en un par de semanas, poner algo así acá a Ciencia en Todos Lados en EVA TV. ¿Cómo no, Diego? Y hablamos de ciencia, pandemias y COVID, lo que hicimos, lo que aprendimos, lo que no hicimos, lo que no aprendimos. Muchas gracias, Mario Lozano, por visitarnos. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima edición de Ciencia en Todos Lados acá en EVA TV.